Acá Santiago Plaza dice, Marco Zeni también un famoso corredor de auto de carrera. Tiró alguien. Sí, de Venado Tuerto, pero va con una N sola. Ah, no es el mismo. El mío va con doble N. Con doble N. Bueno, vamos a presentar acá a una persona que tiene un gran pasado militante, actual jefe de bloque del Frente de Todos LC en San Isidro, referente de la Cámpora Deportes y con varios apodos. Tiene varios. Uno es concejal del pueblo, otro es comandante y un expresidente le ha llegado a decir gringo. Miren a lo que llegamos. Bueno, vamos a charlar con una persona oriunda de Bécar, el concejal Marcos Ciani. Marcos, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo muy, muy bien. Bueno, la primera pregunta, producto de tus apodos, contá la anécdota de por qué un expresidente te dijo gringo. Contá eso, por favor. Sí, en realidad no me dijo gringo, Ah, me dijo Catira, creo que es gringo. En Venezuela le dicen a los gringos, le dicen Catira. Y cuando lo fui a saludar, que se dio vuelta, me dijo, eres un Catira, me dijo el comandante Hugo Chávez. Fue cuando estuvo en el programa Aló Presidente, que lo hizo desde acá en Canal Canal 7, 7, ahí en sí. Figueroa Alcorta. Nosotros fuimos ahí a ver el programa, que lo hizo en vivo. Y bueno, ahí fue donde después salió, viste, era como Néstor, viste, que se mandaba así a saludar entre la gente. Y bueno, le dije, lo estaban saludando todo, y yo le dije comandante. Y cuando le dije comandante se dio vuelta y me dijo, eres un catira, ¿qué haces acá tú? Me decía, viste, bueno, me hacía chistes con eso. Pero después volvió y te reconoció, ¿se acordó? En otra vuelta. Eh, lo volvimos a ver, sí, en la puerta del hotel Four Seasons, ahí que era el Hilton en ese momento, creo. Sí. O no, ya era Four Seasons. Y sí, sí, lo volvimos a saludar ahí en la puerta, que nos veía y él frenaban ahí el auto y bajaba y se ponía a saludar. No, nos preguntaban si habíamos comido, que estábamos ahí mucho tiempo esperándolo. Un Sí, grande, un un grande, grande. un grande. Bueno, la idea de la charla es dividirla en dos. Primero hablar de tu rol de militantes y después hablar de tu rol de concejal y el distrito de San Isidro. Hace 2 meses hiciste una charla de formación con el Frente Estudiantil, con la concejala Paula Guevara de San Fernando, sobre la militancia de los 90. Bueno, contanos cómo fue esa experiencia de militar en los 90 en la Argentina. Bueno, sí, hicimos la charla nos habían pedido los compañeros y compañeras del Frente Estudiantil, que bueno, ellos empezaron a militar ya a finales del gobierno de Cristina y bueno, aguantaron. Muchos empezaron también a militar durante el gobierno neoliberal y bueno, querían hacer esa charla y bueno, ahí les contaba un poco cómo fue esa experiencia en esos años. Bueno, la situación del país era compleja, había hambre, finales de los 90, de mediados de los 90 para adelante, como una situación parecida a la que nos dejó el gobierno último neoliberal, pero peor, digamos, porque en estos últimos 4 años hubo algunas cuestiones que a través de la lucha y de la resistencia se pudieron mantener, como la asignación universal por hijo, y algunas cuestiones más. Si bien en esos 4 años perdimos un montón de derechos, pero bueno, en eso, allá por los 90 no había pasado eso, o sea, venía de crisis tras crisis y era una situación donde la gente tenía hambre, donde la gente no tenía trabajo, la desocupación era muy alta
Y bueno, los que decidimos en esa época empezar a militar, veíamos la necesidad de acompañar a nuestros vecinos y vecinas más humildes en los barrios y empezar a organizarnos con el tema como por ahora, como también fue en estos últimos años con la olla, ¿no? Que es un poco después lo que fueron los cacerolazos, que hoy por ahí es otro sector que sale con las cacerolas, pero en ese momento eran las mamás de los barrios, las mujeres, que golpeaban las cacerolas porque no había para comer, ¿no? Eso fue como empezó el tema de las cacerolas, Claro. allá por finales de los 90, ¿no? Y bueno, la situación era compleja, nosotros empezamos ahí en los barrios, acá en el distrito, en San Isidro, en los barrios de Bécar, Boulogne, en La Cava, ¿no? En Bécar, a empezar a acompañar y bueno, a medida que nos íbamos organizando, primero con algunos vecinos, pidiendo donaciones, haciendo ollas, y después vimos la necesidad de empezar a armar comedores, ¿no? O merenderos, que es un poco similar lo que fue pasando sobre todo en los últimos 2 años del gobierno último. Y a partir de ahí nos fuimos organizando y después no solo organizarse para resolver ese problema, sino que se empezaba a charlar con los vecinos y las vecinas que el problema y la solución a eso era política, ¿no? Entonces empezamos a reclamar en ese momento a las autoridades que den algún tipo de respuesta y de solución a las necesidades básicas de los vecinos en el conurbano. Y se venía de las experiencias, ¿te acordás de Cutralcó, de los piquetes, cuando iban quedando sin trabajo, cuando se privatizó YPF? Allá también en Salta, también, ¿no? Que fueron los primeros piqueteros, los fogoneros, que era gente que trabajaba en YPF y se había quedado sin trabajo y bueno, en los pueblos como Cutralcó o General Mosconi en Salta, Claro. no había otros recursos donde trabajar, ¿no? No había otros lugares y no trabajaban en las petroleras. Y bueno, empezaron así los piquetes en el interior del país y después se fue trasladando a la provincia de Buenos Aires, al conurbano. Y quiero decir, porque nosotros tuvimos una experiencia muy concreta con la gente de por qué se salía a cortar, ¿no? A ver. Porque por ahí, ahora hay todo un mito y todo, pero fue una cosa que se dio naturalmente, ¿no? Porque, bueno, hacíamos la olla, habíamos armado un comedor, que en un primer lugar el municipio de San Isidro, que justamente es el mismo intendente que tenemos hoy, nos tiró un comedor porque no quería que nos instalemos. Nosotros trabajábamos, bueno, con Evita, Perón, el Che Guevara, ¿no? Con esas figuras como referencia en ese momento. Ahora también, ¿no? Pero te digo que era fuerte, no estaba Néstor ni Cristina. Y eran nuestros símbolos y bueno, eso el municipio no lo vio bien y nos tiró el comedor, ¿no? Con una topadora, literal. Así nomás. Después pudimos armar un comedor enfrente, que fue primero de madera, después con el tiempo lo hicimos de material, después fue cedido porque ahí se hicieron viviendas con Néstor, que fue muy simbólico porque en ese sector se hicieron viviendas para del plan federal, ¿no? Que fue el primero, me parece, fue la primera inauguración, creo. Sí, sí, y mirá la diferencia que ahora por ahí vamos a llegar a eso, pero desde pelear por la olla, terminamos con Néstor después y Cristina con un plan federal de vivienda con vivienda digna, ¿no? Claro. Eso fue, pero bueno, eso viene más adelante. En ese momento ni nos imaginamos que se podía haber en el barrio un plan de vivienda, una vivienda como las que se construyeron después. Estamos peleando por la comida. Claro. Y bueno, nos instalamos ahí y en las reuniones que hacíamos con primero los chicos, viste, que comían y tomaban la merienda, dábamos clase de apoyo, clase de arte.
Después se empezaron a acercar las madres, sobre todo las madres, porque por ahí, viste, los padres o desocupados le daba cosa, pero las madres iban al frente y empezamos a hacer reuniones y viste, habían empezado a salir los planes sociales, ¿no? Que en ese momento eran 150 pesos. Sí. Durante el gobierno de la Rúa, después con Duhalde, el gobierno de la Rúa, Menem, finales del menemismo también. Pero ¿qué pasaba? La gente no tenía acceso a eso porque en ese momento el aparato de punteros políticos de las estructuras tradicionales era muy fuerte. Entonces venía la mamá y decía, yo lo necesito, pero viste, el puntero se lo daba al amigo, viste, al pariente, y bueno, como que se dio naturalmente el tema de ir a reclamar, ¿no? Y bueno, ahí dijimos, bueno, vamos a organizarnos y fuimos hasta la municipalidad, fuimos 25 personas, 30, que fue la primera movilización con esa característica, y no nos recibieron ese día. O sea, en esa situación, ¿viste? Nos quedamos ahí todo el día y no nos recibieron. Así fue creciendo el tema de las movilizaciones sociales, ¿no? Y de los movimientos sociales en esa época. Como que se fue naturalmente, porque el reclamo de las madres y de los mayores, digamos, cuando hacíamos los comedores para los chicos, era ese. O sea, viste, no nos dan nada, viste, la caja de alimentos se la dan a su gente, decían. El plan social también, en ese momento después se llamó PEC, Programa de Empleo Comunitario, sí. O los bonaerenses primero, el plan bonaerense se llamaba. Y bueno, a partir de eso fuimos reclamando hasta que, bueno, un día en realidad el primero, ahora me acuerdo, que nos dio una mano fue nuestro compañero y muy querido por nosotros, Luis Delía, que él ya venía con un grado fuerte de organización en La Matanza. Muy fuerte. Y nos dio 10 cupos, fueron los primeros 10 cupos que tuvimos para anotar a las personas que lo necesitaban, ¿no? Fueron los primeros 10 y bueno, después sí reclamando que cada vez éramos más, el municipio accedió a darnos más cupos, ¿no? Y como que la gente hizo un proceso de que si nos organizábamos en un comedor para comer, para conseguir los alimentos, hacer la olla, nos organizábamos todos juntos con que tenían el mismo problema para movilizarse, se iba logrando algunas conquistas, ¿no? Eso fue un proceso muy importante que después creo yo que fue lo que hizo que los movimientos sociales crezcan, ¿no? Claro. Al ir viendo que la solución no era individual, era juntándote con el vecino, ir a reclamar, ir a organizarte para hacer una olla, como que se iba avanzando en esos problemas que eran necesidades básicas que no estaban cubiertas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, así se fue avanzando y cada vez fue creciendo más el movimiento, lamentablemente, porque fue creciendo no como por ahí después con Néstor y Cristina de la política, sino que fue creciendo por una necesidad que la gente se tenía que organizar. Por eso es muy feo cuando uno ve que en los medios hegemónicos, viste, o algunos actores de la derecha critican lo que fueron los movimientos sociales, porque uno que lo vivió desde el seno y sabe cómo se fueron formando en base a las necesidades y al ver y hacer un proceso de los vecinos y las vecinas que organizándose era la forma de lograr esas conquistas, ¿no? Que no había otra manera, claro. Porque el Estado estaba totalmente ausente, imagínate, del Menem, finales del menemismo, de la Rúa. Bueno, vos no lo habrás vivido, Mauro. Sí, tampoco sos un pibe. No. Y bueno, 2001, 2002, lo de Costec y Santillán, sí. ¿no? Lo de Maxi Darío. Después vino eso, lamentablemente también.
Sí, no hay que olvidarlo. Que el poder económico creyó que eso iba a hacer que nos repleguemos y al contrario, la movilización, eso generó mucha bronca. En un contexto donde los sectores que por ahí estaban medios, que mantenían todavía el trabajo, cuando vos cortabas y hacías un reclamo, te tocaban bocina y te Sí, sí, aplaudían, sí, sí, sí. ¿no? Era Era ese el contexto. famoso, ¿cómo era? Piquete y cacerola, la hecho es una sola. Exacto. Después, bueno, vino el corralito, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, bueno, esto que te decía Maxi Darío, ese día nosotros estábamos cortando en Constituyente y General Paz, porque había las organizaciones, había como un frente de organizaciones que se definían las cosas, y bueno, zona norte, fuimos a General Paz y Constituyente, el oeste, Matanza, todos estaban en Ruta 3, y en zona sur en el Puente Porredón, ¿no? Que ahí fue lo de Maxi Darío. Maxi Darío, sí. Qué buena Y bueno, experiencia. eso fue también muy doloroso. Eh, Hizo que la gente se movilizara más. No, no, yo creo que los sectores de poder pensaban que esto que te decía, que íbamos a replegar, pero no, fue al contrario, salió la gente a reclamar más. Eh, y vos fíjate que ese día salió, estaba internet ya, porque yo me acuerdo que después uno analizando ve como internet puede ser una herramienta, ¿no? De socialización de la información. Si Sí, sí, sí. bien ellos tratan de controlarlo, me parece que un poco se les fue de las manos, porque primero las noticias decían que había sido un enfrentamiento entre piqueteros, lo de Sí, sí, Maxi sí. Darío. Que bueno, que la famosa tapa De la del diario de Nación. Mañeto, De Clarín, eh, de Clarín. La crisis la causó nuevas crisis, muertes. Sí. eso. Causó dos Pero nuevas bueno, muertes, sí. ese día los medios ya hablan de un enfrentamiento entre piqueteros, que nosotros sabíamos que no había sido, por ahí no en el momento, porque no había, viste, por ahí alguno tenía algún celular, sabíamos que Sí, había era muy habido lío difícil todavía, sí. en zona sur, pero después ya ese mismo día, y mirá, nosotros nos quedó una duda siempre, los de zona norte, porque cuando íbamos con los micros, de casualidad los micros, viste, íbamos bajando y estacionaron del lado de Capital. Sí. Ese día nos sacan de la gendarmería, nos corre a nosotros también de General Paz Constituyente, pero como teníamos los micros en Capital, fuimos para el lado de Capital, porque del lado de provincia estaba la bonaerense, Claro. la famosa maldita policía, que fue lo que ocasionó lo de con Sí, Franchotti sí. Manchote, y lo sí. de Maxi. Entonces, siempre nos quedó la duda, ¿viste? Que qué pasaba si los micros estaban del lado de la provincia, Uf. ¿no? Claro, es Mirá verdad. los destinos, Claro, ¿viste? es verdad. Sí, 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 sí. Es O sea, verdad. cuando replegamos que nos corrió la gendarmería, naturalmente, como estaban, ¿viste? En vez de ir para un lado, fuimos para el otro, y era para el lado de Capital. Así que bueno, siempre nos quedó esa duda, ¿viste? Que hubiese pasado. Mirá vos. Si los micros hubiesen estado del lado de provincia, ¿no? Y ahí esto te quería decir lo de internet Sí. porque cómo puede servir para socializar la información, porque de ahí sale las fotos cuando se ve a la policía Dispara. cuando lo matan, ¿no? Sí. Cuando dispara, y que fue un periodista de Clarín. Pete Clarín, sí, Mirá sí. Pete Clarín. y bueno, eso no lo pudieron controlar. Porque se socializó esa Sí, sí, información y sí. bueno, ya no Inclusive pudieron mentir más. al día siguiente dijeron, de casualidad vimos que en las fotos había una secuencia. O sea, son especialistas, fue 50 años diarios y se dieron cuenta al día siguiente. O sea, pero bueno, Bueno, ahí ya sabíamos que Clarín mentía también, ¿no? ya sabíamos, nos Sí. dábamos cuenta. Me acuerdo que había graffiti que decía, si Clarín dice que llueve, es porque no se están meando. Claro, Eran sí, graffiti que había en esa época, ya
con el grupo Clarín, ¿no? Y La Nación. Sí, ahí dice Nacho que es cierto, Nacho Bacheto dice que Página 12 fue el primero que ponía en duda la versión oficial, que era Exacto, tanto Infobae, Clarín, La Nación, en ese momento estaba el programa de Después de Hora, de Haddad también pegándole con todo, me acuerdo, que era el enfrentamiento de piqueteros, y bueno, Página 12 fue el primero que ponía en duda esa versión, hay que recordarlo claro que eso. ahí estaba La Nata en Página 12 todavía. Era el No sé, director, me parece. no, ya no era director, pero él tenía el programa Detrás de las Noticias, cuando, bueno, era el periodista que todos seguíamos. Exacto, Yo soy uno de esos. Pero bueno, exacto. cómo fue cambiando las cosas. Y el poder te compra, ¿viste? A Y veces. sí, parece que sí. Antes de seguir un poco con eso, te adelanto un par de años, y ahora después volvemos al 2001, 2002, 2003. Porque toda esta experiencia sirvió para estos 4 años de resistencia, porque estaban formados, más después de 12 años con un estado presente. Me parece que la resistencia fue, más allá de que el neoliberalismo fue muy fuerte, también hubo una resistencia muy fuerte que logró parar varias cosas, ¿no? Exacto. Y sí, y bueno, sabíamos que había que resistir esos 4 años, ¿no? Por ahí, no sé, con nuevos métodos, también viejos y nuevos, Sí, ¿viste? sí, O sí, sea, sí, había que sí. ir buscando la forma, pero teníamos claro que el 11 de diciembre del 2015 había que resistir, ¿no? Sí, ya se notaba eso. Y bueno, pero mirá la diferencia, porque ahí con la década ganada, cuando quisieron avanzar, ¿te acordás con el 2x1 con los Sí, dictadores? sí, salieron todos. ¿Cómo Todos salió salimos, la sí. gente? Sí, Tuvieron que replegar con eso, y eso tiene que ver con los 12 años, ¿no? sí, Cuando yo me acuerdo que en los 90, viste, la agrupación Hijo, íbamos con ellos, sí, o las madres, y eran solo ellos sí, resistiendo, ¿no? la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, Me acuerdo que en Pilar una vez se le hice un scratch a Checolás, que ahí fui, fue en Pilar, sí. A Checolás que estaba libre, ¿no? Sí, 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 estaba libre, estaba libre, estaba libre. Así fue Mm, preso en la década pasada. Sí, 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 estaba libre. mm. Bueno, Eh, no, no, contá. ¿Qué vas a decir? no, no, Ah, eso bueno, en estos 4 años, o sea, como que se acumuló, se ganaron batallas culturales, bueno, el uf, 2x1 fue así, la reforma previsional también. Vos fijate en el gobierno de la Rúa con la ministra Bullrich, que era ministra de la Rúa, de trabajo, sí. de Trabajo, perdón, sí, era ministra de Trabajo, le sacaron el 13% a los estatales y a los jubilados, ¿te Jubilado, acordás? sí, 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 sí. Sí, 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 me acuerdo muy En bien. el gobierno de la Rúa y bueno, acá con la reforma previsional no pudieron avanzar, Pero ¿no? acá fue peor, porque en el 2001 no había inflación, entonces fue un descuento de 13%. Acá con la inflación y paritarias abajo de la inflación, fue peor, desde el punto de vista Claro, económico. Estos 4 años fue peor, fue más que el claro. 13%, eso hay que decirlo. Claro, pero imagínate, no pudieron avanzar con la reforma No, no, provisional, no ahí hubo pudieron. Sí, resistencia sí, 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 sí. sí, tuvieron que devaluar, digamos, porque imagínate bajar, no hubiesen podido No, bajar, no, 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 no. viste, hoy le contás a los pibes, viste, había una ministra que era esta Bullrich, que le bajó 13, hoy es impensado que se baje un sueldo, Una locura, una locura, es te lo bajan de impensable. otra manera, ¿no? Te Sí, lo sí, devalúan sí, el sí, 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 sueldo. pero que trabajen de una es Pero impensable, sí. sacar un decreto que te bajen al 13% es impensable. Bueno, vamos a volver un poquito para atrás. Año 2003, Néstor Kirchner. No sé, Exacto. no sé si vos militaste para él o no. Porque, 2003, no, 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 no. 2003, ¿qué análisis hacíamos nosotros? claro, Teníamos 20 y pico. 2003, yo tenía 20, eh, uf, 28. Ah, no era tan chico yo. tan chico no es, grandecito. Sí, hice bien la cuenta, sí.
Y sí, son 75, sí. 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 Bueno, no, nosotros, ¿qué pensamos? Porque la situación fue la siguiente. Menem, por un lado, y Duhalde buscando su candidato, ¿no? Recordemos que Duhalde primero lo fue a llamar a Reutemann, Sí. ¿no? Exponente Sí, de de Menem en lo los que fue 90. Sí, sí. sí, lo que fue la 125 en Santa Fe Después, también, sí. Reutemann, Después, en el ¿no? Después, 2008. Sí, sí, pero sí, sí. pertenecía a ese sector. Le dijo que no. Reutemann no quiso, habrá dicho nada, no, voy a meter en este quilombo. Después fue a buscar a De la Sota. De la Sota Sí, también es representante de ese sector en sí. Córdoba. De la Sota le dijo que sí, pero Sí, medía no me digas, sí, sí. 0,03. Mm. Como nuestro candidato en los 90, que era peronista, Jorge Reina, que falleció hace unos años, una profunda admiración, era el peronismo que resiste frente a la resistencia. Habíamos sacado en el 99 muy poquitos votos, no llegamos ni a un dígito, pero bueno, era nuestra fórmula peronista, ¿no? Real, en el Claro. contexto del 99, ¿no? Bueno, y creíamos que Néstor iba a ser una continuidad de Duhalde, ¿no? Sí. Que no nos imaginamos lo que se venía. Bueno, cuando ahí se va el balotaje, Menem se baja para debilitarlo a Kirchner, ¿no? Porque había salido 24-22 la Sí. elección. Pero bueno, en un balotaje Sí. Iba a Menem ser. no iba a levantar No, mucho, no, no, digamos, no. Iba a ser y una se lo iba a paliza. llevar todo Néstor. Entonces creo que porque eso viene de la disputa de Menem-Duhalde entre los sectores de mediados de los 90, cuando se rompe el frente ese Sí. de Menem-Duhalde, Menem representando por ahí a los sectores más financieros, a los bancos, y Duhalde por ahí representando más a la UIA, a los sectores estos del campo Sí, 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 sí. concentrados, ¿no? Eh, eh, para poner en contexto, ¿no? Mediados de los 90 esa alianza se rompe por el reparto de la torta, ¿no? Los sectores Sí, 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 sí. financieros avanzaban cada vez más, y avanzaron por el sector ese agropecuario también, y avanzaban por la UIA, y avanzaban por todo el sector financiero. De hecho, hasta terminó esa década quedándose con los ahorros de la clase media. O sea, el Sí. sector financiero fue por todo, y los sectores más concentrados por ahí nacionales, agropecuarios de la UIA, le pusieron un freno a eso también porque querían una parte de la torta. Lo que sí, los dos sectores estaban de acuerdo de que para el pueblo no había que distribuir nada. Eso Eso sí, está de eso acuerdo. sí, sí. La disputa era, entonces, bueno, Menem representaba un sector, Duhalde al otro, entonces, bueno, en ese quiebre se genera esa división, y nosotros creamos que Néstor iba a ser parte de ese armado de Duhalde, ¿no? Y me acuerdo que escuchamos el discurso cuando asume, o sea, hasta que asumió, pensábamos eso, ¿no? Eh, y el discurso nos llamó la atención, ¿no? Decíamos, pero bueno, era un discurso. Claro. Pero ¿sabés lo que nos llamó la atención cuando habló de los desaparecidos? ¿Viste en ese Sí, discurso? sí, 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 sí. Eh, que pide Hijo, sí, perdón. pide perdón y son hijos de una generación diezmada, o sea, sí, Viste, en un discurso mentiroso, eso nadie lo pone. no. Viste, Menem tenía discurso Sí, 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 sí. mentiroso Pero y eso no, nunca habló de eso, jamás diría eso, no, no. ¿no? Entonces dijimos, viste, nos llamó la atención. Sí. Y bueno, a los 3 meses, el presidente convoca a las organizaciones sociales, y invita a ser parte de ese proyecto que planteaba construir, ¿no? Y bueno, con muchas dudas, ¿viste? Veníamos de mucha resistencia, nunca habíamos sido parte de un gobierno, nunca habíamos sido parte del oficialismo, por llamarlo así, Claro. ¿no? Se hicieron plenarios entre las organizaciones sociales y demás de ese momento,
y definimos acompañar ese proyecto. Con dudas, ¿no? Con dudas. Y bueno, y hubo 3 o 4 puntos que nos terminaron de convencer fuertemente y ahí ya para delante se continuó, ¿no? Que uno fue cuando entrega la ESMA a las madres, eso fue impresionante. Sí, eso fue, sí. Yo estuve ahí en ese acto. Cuando Néstor, no sé, que en los videos se ve cómo, viste, agarraba el púlpito. Sí, el atril. El atril. Viste que lo agarraba así con las manos. Bueno, eso fue... Estaba nervioso, se notaba. Sí, que hablaron los hijos, Cabandier habló, sí. Bueno, ahí eso ya era una cosa extraordinaria. Y después, bueno, el no al ALCA, ¿no? Nosotros veníamos reivindicando a Hugo Chávez de antes del gobierno de Néstor, ¿no? Y a Evo Morales, Evo Morales era dirigente cocalero de Cochabamba en esa época. Y bueno, lo del no al ALCA ahí era lo de Bush, bueno, verlo a Evo, a Lula, a Néstor, a Maradona, a Chávez, fueron el Mercosur, la incorporación de Venezuela al Mercosur. Fue una cosa inolvidable, fue un momento histórico que hemos vivido y participado. Nos fuimos a Mar del Plata en un micro escolar. Que los medios, ¿te acordás que los medios decían que los micros los pagaba Chávez con los petrodólares? Sí. ¿Cuánto te costó? ¿Esos micros cuánto costaron? Porque lo pagaron en su bolsillo, seguramente, claro. Los petrodólares, fuimos en un micro escolar a Mar del Plata. Hacía un frío a la noche. Sí. Pero bueno, fue ver ahí a Néstor, Lula, Chávez, Evo, Maradona. Fue una locura. Impensado, un sueño fue. A eso ahí dijimos, bueno, ya está. También algo más. Calculo que también llamó la atención. Que acá los tenemos, mirá. Mirá vos. Ahí está. Esa es la foto. Acá está Cristina, Néstor. Esa foto fue el 9 de diciembre del 2007, un día antes que asuma Cristina. Acá está Lula, comandante Chávez. Allá Evo y Correa, ¿lo ves? Sí. Hermoso. Esa foto fue el 9 de diciembre del 2007, antes que asuma Cristina. No, algo que también calculo... ya está la capitana arriba, ¿ves? Bueno, obvio. ¿La ves ahí? Pero falta el general ahí, ¿eh? No veo el general. Sí, no. Hay que agregarlo. No, te iba a decir que algo que también llamó la atención seguramente debe haber sido la invitación y que haya venido Fidel Castro en el 2003. Eso también debe haber sido fuerte. Eso fue impresionante. Yo estuve ahí en las escalinatas Estuvimos. Hermoso fue, sí. Sí, fue después la asunción de Néstor eso. Bueno, claro, eso también, ¿no? Claro, fue increíble. Claro. Increíble porque que puede hablar Fidel ahí. Bueno, fuimos, el aula magna no dio abasto. No dio abasto, hubo que ir afuera. Y se armó el acto y Fidel habló afuera, estuve ahí en las escalinatas, tengo alguna foto de ese día. Yo también tengo fotos. Hermoso. Y me acuerdo que salió Fidel y dijo, los organizadores del evento han subestimado el pueblo argentino. Eso fue lo primero que dijo, como que los organizadores lo querían hacer en la aula magna y subestimaron lo que es el pueblo argentino, que desbordó todas las escalinatas, se cortó la calle, y bueno, lo tuvimos ahí a Fidel hablando 4 horas, pues, ¿no? Sí. También, me acuerdo y se me pone la piel de bostero. Es que es impresionante. Es que fue impresionante. Bueno, contanos un poquito, para ir terminando la parte más política, para ir acercándonos un poquito a San Isidro, ¿cómo fue tu acercamiento a la organización que estás ahora, a la Cámpora? Bueno, después, 2009 fue
muy virulento ese año, ¿te acordás? Sí. 2008, 2009, la Sí. 125, y bueno, empezó a haber diferencia entre los grupos, y bueno, un grupo de compañeros y compañeras definimos armar en lo que ese momento le pusimos el Movimiento General San San Martín. Martín. Pero bueno, nosotros veíamos que no teníamos que armar una organización nueva, ¿viste? Teníamos que definir y ser parte de una organización existente. Veíamos el movimiento Evita, Colina, La Cámpora. Nos fuimos juntando con los diferentes dirigentes y bueno, un día nos reunimos con el Cuervo Larroque. No sé si lo ubicas. No, no lo ubico, pero bueno. Y bueno, nos dijo que en la organización teníamos que construir un movimiento grande de la Cámpora y nos invitó a ser parte, ¿no? Con la apertura y el respeto que nos tenía, que veníamos de la militancia, ¿no? Y que eso el compañero siempre, viste, lo valora mucho. Y bueno, ahí empezamos, si bien nos conocíamos de antes, ¿no? Con Juventud Presente, cuando estaban ellos de la calle, digamos, Sí, 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 de sí. la militancia. Bueno, ahí fue 2010 las primeras reuniones, sí, los principios del 2010. Y bueno, hicimos un plenario de muchos compañeros y compañeras y definimos ingresar a la organización. Eso fue después del fallecimiento de Néstor, creo. Después del fallecimiento de Néstor, Claro, ahí fue como el que deciden. proceso eso de entre las 125, después falleció Néstor, todo ese proceso hasta que 2010 nos incorporamos en la organización. Ya va a ser 10 años, Hay una famosa, ya son 10. una famosa foto que está cuando ustedes entregan la remera al Cuervo, la remera en el En el Movimiento San acto Martín. Claro, que hicimos el plenario, que él tenía la remera, sí, 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 está una y famosa foto. subimos la bandera a la Cámpora, sí. Que fue como el plenario de cierre, De digamos, cierre, de esos debates, y ahí se definió ingresar apertura. a esta querida organización, ¿no? Bueno, hablando un poco de organización, una pregunta dos preguntas más sobre esta parte y después arrancamos con San Isidro. Tu rol como referente de la Cámpora de Deportes, contanos algunas cosas, pues hicieron un montón de cosas, pero algunas cosas que sobresalen de lo que se pudo hacer en los años que estuviste al frente, que seguís, pero especialmente del 2013 2011 en adelante. Sí, bueno, en el territorio acá empezamos a construir en la zona norte, ¿no? Y bueno, salud, educación, cultura en la organización. Y bueno, empezamos con la responsabilidad de armar el Frente de Deportes, ¿no? En la organización, del cual después te conocí a vos, Mauro, ¿no? Sí, sí. Eh, Ahora después podemos hablar de eso. y bueno, fuimos en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, después Waldo con los compañeros del interior, se fue poniendo responsable por sección, por distrito, por provincia, y bueno, se fue, ya si bien la militancia de la organización venía haciendo muchas actividades, le fuimos dando un marco como un frente para ir generando política en ese momento de Estado, ¿no? Y Sí, desde clubes, los clubes que veníamos trabajando, las escuelitas que se daban en los barrios que no eran clubes, por ahí en una canchita un vecino armaba una escuelita de fútbol o de hockey. Desde el trabajo territorial fuimos como organizando eso que se venía dando con actividades deportivas, ¿no? Y viendo la importancia de lo que era el deporte y que es transversal, digamos, a los otros frentes como educación, salud, cultura y demás, ¿no? Y bueno, así se fueron armando cosas cada vez más grandes hasta que se armaron los torneos Néstor Kirchner, ¿no? Que fueron que duraron hasta el 2015, por sí. supuesto.
que fue cada año creciendo más y que era un poco de todo ese trabajo territorial de clubes, escuelitas de los barrios, actividad deportiva en las canchitas, en los potreros, como que se fue organizando en diferentes deportes y hacíamos torneos de los diferentes deportes en diferentes lugares de campus o campos deportivos de Sí, las sí, sí. universidades, ¿no? Con el objetivo de que los pibes y las pibas de los barrios se habitúen con el ámbito universitario, ¿no? Yendo al campo deportivo, que vean que se puede ir a la universidad, que es abierta, que no es una cosa que está ya lejana, que se ve de afuera, sino que se empezaron a hacer actividades deportivas, con el deporte empezar a familiarizar a todos los pibes y pibas de los barrios con la universidad, ¿no? Y bueno, así se fueron dando torneos durante esos años, todos los años, y que los ganadores de los torneos viajaban a Chapalmalat con estadía y viaje todo pago. Bueno, había entrega de De medallas, premios, sí. diplomas, todo eso, pero viajaban no solo los ganadores, sino la mayoría que podían, que participaban. Después hacíamos ese cierre, que también en esa semana o 6 días que se estaba, se hacían actividades deportivas allá en Chapalmalá, ¿no? En los complejos del General Perón. Perón, sí. Hermosos. Bueno, la última pregunta relacionada a política. Me acuerdo una charla que tuve con vos en el 2016-2017 sobre si Cristina es senadora sí, senadora no. Vos era uno de los que decía candidata a senadora sí. ¿Por qué? Vos estabas convencido de que tenía que ser Ah, candidata. 2017 estamos hablando, ¿eh? 2017. Estabas convencido de que tenía que ser candidato. Candidata. eh, eh, sí, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, habían pasado 2 años. Cristina durante esos 2 años demostró que el poder no es en un cargo, ¿no? El Sí. poder popular que se construyó es la que hizo que todo lo que se generó esos 2 años, que Cristina no tuvo ningún cargo esos 2 años, Nada, ¿no? nada, Pensar, ninguno, ninguno. una ciudadana común, Sí. se presentó todas las veces que la citaron a la justicia, no como algunos que se fueron a Uruguay y después a Francia. Mm. Se presentó siempre, pero generó un poder popular que la gente... A ver, hola. Uy, se cortó, a ver.